Y el día de hoy quiero mostrarle algunas imágenes de lo que ocurrió con Jesús en aquel momento fatídico, aquel momento duro, difícil, que el maestro, el único que se le puede llamar verdaderamente el maestro, él es el maestro de maestros, lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en aquella cruz. Antes de que apareciera esta película, La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y este actor Jim Caviezel, fuera el actor que hizo de Jesús. Los actores anteriores hicieron su mejor esfuerzo. Las películas anteriores fueron, creo que trataban de hacer honor a lo que se sabía, pero era como bien romántico lo que veíamos en la pantalla y no era tan real. Hasta que aparece esta película y podemos ver en esta película a un Jesús que sufrió verdaderamente como lo ocurrido en aquel tiempo, 2000 años atrás. Y hay expertos que han llegado a la conclusión que aún esta película no hace honor a lo que Jesucristo verdaderamente sufrió. Han llegado a creer que para poder ver, Él tenía que hacer un esfuerzo para abrir el ojo, uno de los ojos, para poder ver a su madre cuando estaba en la cruz y hablarle a quien era su discípulo amado. Tuvo que haber hecho un esfuerzo para poder ver en su humanidad. Hay algunos, antes se decía que Jesús había recibido 40 latigazos menos uno, pero no es cierto. Eso era una ley judía y Él no fue azotado por judíos, fue azotado por romanos. Entonces, si usted mira en esta película, eso sí parece que fue real. Lo que se cree es que ni una sola parte del cuerpo quedó sin haber recibido un solo golpe. Su rostro estaba tan inflamado que ni su propia madre podía reconocerle sin saber que Él era. Y en esta imagen donde está recibiendo los azotes, podemos ver la sangre que está emanando por todas partes del cuerpo. Usted tiene que dimensionar que cuando el maestro estaba recibiendo estos azotes, mire lo que ocurría. Cuando se azotaba a una persona, el azote que utilizaba generalmente el soldado romano, que era conocido como el verdugo, esto podía tener entre 3 a 5 cuerdas cada azote. Entonces, ¿hasta cuándo se detenía de azotar? Hasta que el verdugo ya no podía. En el caso, generalmente cuando era uno, pero otras veces se utilizaban a 2 verdugos. Y el honor más grande de un verdugo, ¿sabe cuál era? Que quien estaba recibiendo el castigo muriese ahí. Muriese desangrado o finalmente muriese producto de las heridas, de la inflamación, hasta que perdían la vida. Y muchos perdían la vida con esos azotes. Así que una sentencia de azotes muchas veces era la muerte. Era tan fuerte esto que muchas personas pedían a gritos la muerte de una vez para no seguir siendo azotados. Hay un lugar todavía en este mundo, hay lugares todavía en este mundo que azotan a las personas, y hay un lugar que es un país sumamente desarrollado, pero todavía lo practican. En Singapur todavía dan azotes y dicen que cuando las personas están recibiendo esos azotes, gritan que mejor los maten del dolor que están experimentando. Ahora imagínense en aquel tiempo donde derechos humanos no existían. Estaba nuestro Señor Jesucristo siendo latigado hasta tal punto que la sangre podía emanar por todo su cuerpo. Y luego tuvo que cargar una cruz hasta llegar al Gólgota, el lugar de la calavera. Por eso esta noche quiero hablarle acerca de la sangre de Jesús, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada. Cada gota de su sangre fue derramada con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Me puede decir amén a eso? Eso significa que si usted está aquí y cree que es producto de la casualidad, que es porque fue un error de la vida, que está aquí porque piensa en su mente que es un embarazo no deseado,
Permítame decirle algo. Usted está completamente equivocado, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Se lo voy a decir de nuevo. Dios le hizo a usted con un propósito. ¿Me dice amén? Con un propósito. Así que no crea que es que Dios estaba fabricando en la fábrica de ser humano y de repente se le pasó a usted. No, todo tiene un propósito y cada episodio en las Sagradas Escrituras está puesto ahí con un propósito. Y la sangre de Jesucristo fue derramada también con un propósito. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículos 27 en adelante. Aquí está nuestro Señor en la cena, la última cena que él tuvo. Tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Aquí les estaba explicando a ellos, y hoy nosotros celebramos Santa Cena, qué significa la cena y muy particularmente en esta parte el significado de la sangre. Y vamos a ir viendo algunos aspectos importantes acerca de ese derramamiento de sangre. Y lo primero que quiero señalarle es que la muerte de Jesús es el evento más importante del cristianismo. Este es el evento más importante. Por eso, cuando celebramos la cena del Señor, debiéramos estar todos sin falta. Porque vamos a celebrar, a dar gracias, que usted y yo somos parte de ese evento magno. Amén. Imagínese qué privilegio poder ser parte de ese evento, de celebrar que Jesús murió y que su sangre fue derramada. Por eso, si no existiese esta muerte de Jesús, usted ni yo estaríamos acá. Siempre he creído que si Jesús no se aparece en mi vida, si Jesús no me encuentra, de seguro estaría muerto en una cárcel. Y algunas veces por error decimos: cuando encontré a Jesús, pero Jesús no estaba perdido. Jesús nos encontró a nosotros. Jesús le encontró a usted. Usted está aquí hoy porque Jesús le llamó, le atrajo, le dijo: ven. Le llamó para que el día de hoy usted pueda alcanzar todos estos beneficios que la sangre, y ser parte de este evento, el evento más grande del cristianismo y por ende el evento más grande de la historia de este mundo, la muerte y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se tenía que derramar esa sangre? En la antigüedad, Dios permitía que el ser humano derramase la sangre de un cordero, o sea, un animal. ¿Para qué? Para expiar, perdonar los pecados del pueblo. Y una vez al año, el sumo sacerdote, no podía entrar nadie ahí. Nadie podía entrar aquí. Cuando usted se va al día siguiente, aquí viene alguien y hace la limpieza. En ese lugar no podía entrar nadie, era el lugar santísimo. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes, pero había uno que estaba sobre todos, que era el sumo sacerdote. Este entraba una vez al año y hacía el sacrificio. Tomaba la sangre de aquel cordero pascual y la derramaba sobre el arca, pero muy particularmente sobre la tapa del arca que se llama propiciatorio. Por eso cuando Jesús está hablando, le está hablando al pueblo y le cuenta la historia o la parábola de un hombre que llega al templo a orar. Y estaba también otro ahí orando. Eran dos hombres, uno era un fariseo, un religioso, y el otro era un publicano pecador, el común pecador de aquel tiempo. Y el religioso decía: Señor, te doy gracias porque soy bueno. Casi que le decía: porque para siempre es mi misericordia. Ayuno 2 veces, doy mis diezmos, doy esto, doy lo otro. Pero el otro estaba atrás y ni siquiera quería alzar su rostro y decía: Señor, sé propicio. ¿Se acuerdan la palabra que hablamos de la tapa del arca? Propiciatorio, sé
propicio. Recuerdo la primera vez que leí esta porción de las Escrituras. Y yo empezaba a orar y yo decía propicio, busqué el significado de propicio, oportuno, eso era una de los sinónimos. Entonces cuando oraba yo le decía, Señor, sé oportuno a mi pecador, sin entenderlo. No sabía que no tenía nada que ver con eso. A lo que se estaba refiriendo aquel hombre era a la tapa del arca, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre sobre el arca. Y ahí ocurría el milagro del perdón de los pecados. Entonces lo que ese hombre estaba diciendo es, sé propicio, es derrama la sangre para que yo pueda ser perdonado. ¿Ve cómo cambia completamente el asunto? Entonces este cordero, el ser humano llevaba al cordero. El ser humano en esta ocasión era quien ponía la ofrenda para el perdón de pecados. Y Dios se cansó porque el ser humano empezó a jugar con Dios, como hoy en día también muchos andan jugando, y religiones que andan engañando a la gente y le dicen que si un día él recibió a Cristo y si ya es salvo, entonces salvo siempre salvo, lo cual es una gran falsedad. Y si no, bueno, arriésguese, pero lo más probable es que usted un día se va a despertar en un lugar donde nunca va a brillar más la luz de Jesucristo. Se llama infierno. Por eso necesitamos la sangre de Jesús. Entonces este cordero que se le traía al Señor lo tenía cansado. ¿Por qué? Vivían en pecado, maltrataban a la gente, le robaban, estafaban, vivían en vidas de truculentos, como haciendo siempre trucos. Y una vez al año entonces se arrepentían y ya todo volvía a la normalidad. Ya soy perdonado. Dios se cansó de eso y les dijo, ya basta, no me interesan más sus sacrificios. El cordero que ustedes me ofrecen ya no me sirve para nada. ¿Y sabe lo que hace Dios? Él proporciona el verdadero cordero que va a quitar el pecado del mundo. Jesús es el cordero de Dios. Jesús es la provisión que Dios nos trajo a esta tierra. Amén. Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Quién está aquí hablando? Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es ese cordero. Ya no podía ser más un cordero, un animal. Ahora tenía que sustituirlo alguien que no tuviese el pecado ni la contaminación de este mundo. Tenía que ser el mismo cordero de Dios en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vayamos al significado. ¿Qué significa? Tiene muchos significados, pero yo no puedo abordarlos todos el día de hoy. ¿Qué significa entonces que la sangre fuese derramada? ¿Qué significa que aquella sangre, así como era derramada la sangre del cordero, que ya no funcionaba, qué significa ahora que la sangre de este cordero, el que Dios está proporcionando, el que Dios está dando a esta tierra? Y le voy a decir algo que usted necesita saber. Hay algunos que creen que Dios vino para una élite del mundo y que no, es que quién sabe. Para mí, yo no estoy tan segura de que eso sea para mí. Que el Cordero de Dios fue dado también para mí. Eso es muchas veces lo que decimos. Permítame decirle esto es falso. Diga conmigo, falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque de tal manera amó Dios a una élite. Amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces note que no es para una élite. Lo que pasa es que, bueno, igual es con las sanidades. No, lo que pasa es que
es que Dios usted le hace con uno, pero conmigo quién sabe. No, 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 no. Y usted se va a sorprender cuánta gente en las iglesias tienen esas mentalidades. No, eso no es para mí. Pero hoy quiero decirle esto. La sangre que fue derramada por usted. Te lo voy a decir de nuevo. La sangre fue derramada por usted. Por usted. Por usted fue derramada la sangre. Número 1, ¿por qué? Para perdón de pecados. Para que todo pecado fuese perdonado. Pasados, presentes y futuros. ¿Sabe por qué? Porque en el pasado nosotros nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Y algunas veces se está preguntando, ¿será que Dios me va a perdonar eso que yo hice atrás? Y vivimos pidiéndole perdón una y otra vez. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo también lo he hecho. Cayendo en la trampa del enemigo. Creyendo, no, pero es que ¿será que Dios sí? Todos los pecados pasados reciben perdón porque la sangre fue derramada. ¿Y qué tal alguien que está diciendo, pastor, y el pecado que estoy haciendo en este momento, en el que estoy viviendo en este momento, también la sangre fue derramada para perdonar el pecado que usted está viviendo en este momento? ¿Me dice amén a eso? En este momento. Ahora, no para que usted viva en pecado. Es para que usted el día de hoy abandone ese pecado. En la vida de pastor he tenido unas experiencias tan hermosas en este sentido. De personas que después de escuchar un mensaje dijeron, ¿sabes algo? Hasta aquí. Estoy cansada de vivir esta vida de pecado. En una ocasión estábamos en una reunión y uno de los que estaba ministrando dio una palabra de sabiduría, de ciencia en un momento y se refería específicamente a una mujer. Y esta era la palabra. Le dijo, mujer, el Señor te dice, déjalo porque no es tuyo. Déjalo, porque si no vendré a ti y te tendré que corregir porque mía eres tú. Terminó la reunión y usted sabe qué difícil es para alguien recibir una palabra como esa. Yo estaba en la parte de abajo cuando finalizó toda la reunión y llegó la mujer. Y me dijo, mire, esa palabra que dieron, esa palabra es para mí. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque Dios me lo viene diciendo una y otra vez. Pero ¿sabe algo? He determinado que hasta hoy llega esa relación con ese hombre casado. ¿Sabe lo que le dije? Le felicito. En el reino de los cielos hay una fiesta porque un pecador, una pecadora, se ha arrepentido. Hasta el último día, ese fue el último día de esa relación. Y qué hermoso era ver a esta mujer. El que dio la palabra sabrá Dios si supo quién era, pero qué hermoso era, yo sí sabía, ¿no? Ver a esta mujer entrar en la iglesia y que ella me hiciese, ¿sabe qué significaba? Que no estaba en esa relación. Dios quiere perdonar el pecado en el que usted está viviendo el día de hoy. Se lo digo de nuevo, Dios quiere perdonar el pecado que usted está viviendo hoy. Hijo de Dios, hija de Dios. Dios te quiere perdonar lo que estás viviendo. Pero ¿sabe algo? También Dios quiere, ya provee para los pecados que Él sabe que vamos a cometer. No es una licencia para pecar. Recuerde esto. Esto no es una licencia para pecar, pero sabe que cometemos errores, que cada día cometemos pecados. Pero esto es lo maravilloso del Señor, que ya se ha provisto de lo que nosotros necesitamos, de ese perdón de pecados. Y vaya conmigo a lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Según la ley, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Dígalo conmigo, no hay perdón. No hay perdón sin ese derramamiento de sangre. Entonces, entendiendo que a través de la sangre viene el perdón, mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos,
Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora permítame explicar qué está pasando acá, aunque luego lo voy a ampliar. Usted y yo no podemos presentarnos delante del Señor sin la sangre, porque Dios rechaza el pecado. Entonces, si nosotros vamos delante del Señor, inmediatamente aparece, para los hijos de Dios, aparece ¿quién? El abogado, para decirle al juez eterno: Padre mío, aquí viene mi hija. Este es mi hijo que se presenta hoy delante de ti. Y quiero decirte que mi sangre fue derramado por él, por ella. Y ella y él pueden entrar con libertad ante tu presencia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Abogó por usted, abogó por mí. ¡Aleluya! Tenemos delante del Padre a Jesucristo, el justo. Usted tiene un abogado. Tiene un acusador, pero cuando el acusador llega, aparece también el abogado. Aparece el acusador. Sí, pero ha fallado. Sí, pero míralo. Está arrepentido. Míralo. Está pidiendo perdón. Mírala. Se ha postrado y se ha humillado y pide misericordia. Yo pagué para que pueda recibir ese perdón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dígalo conmigo, de todo pecado. No, es que solo algunos me limpian. No. De todo pecado. Existe en la Biblia que yo tenga referencia un solo pecado que no puede recibir perdón. ¿Y sabe cómo se llama? Blasfemia contra el Espíritu Santo. He recibido N cantidad de personas diciéndome: yo creo que yo blasfemé. Y le digo: si usted hubiese blasfemado, no estaría aquí buscando una orientación en este sentido. Una persona que da una blasfemia es una mentira deliberada. O sea, sabe la verdad, conoce la verdad y aún así está mintiendo. Así que eso es difícil de encontrar. Pero el resto de pecados, cualquiera que éste sea, cualquiera que este mundo le esté señalando, todo pecado, sin excepción alguna, puede y recibirá el perdón por medio de la sangre. Así que quítese esa idea. No, pero es que usted no sabe lo que yo hice. Es posible que sea terrible lo que usted hizo, pero le aseguro que usted no es ni siquiera los tobillos del apóstol Pablo en ese sentido. Él llegaba a un momento que decía: ¿cómo puede ser que yo sea un heraldo, el que lleva un paladín del evangelio? Claro, después de ser un perseguidor de la iglesia. ¿Pero por qué podía hacerlo? Precisamente porque la sangre fue derramada para que los pecados de él hubiesen sido perdonados. Número 2, redención. ¿Qué trae la sangre? La sangre fue derramada para que usted y yo tengamos redención. Quiero explicarle algo acerca de la redención. Vaya a Ruth. ¿Se recuerda de Ruth? Esta moabita que había llegado de tierras extranjeras a Israel, empobrecida juntamente con Noemí, quien se había cambiado de Noemí, que significa placentera, al nombre de Mara, que significa amarga. No me llames placentera, no me llames la que da placer, llámame amarga, por favor, porque en amargura he regresado. Empobrecidos, endeudados, con el agua hasta el cuello y a punto de ahogarse. Entonces aparece un hombre que redime. ¿Y qué hace? Compra la tierra, compra la deuda y se echa a cambio de nada toda la carga. Esa es una idea. Pero la principal, la idea original era cuando alguien estaba verdaderamente endeudado. Entonces estaba tan endeudado que no había una manera que esta persona pudiese pagar la deuda. Entonces, ¿sabe qué se hacía?
se agarraba a este hombre, que generalmente era el padre de familia, se agarraba al hombre, se agarraba a la esposa, se agarraba a los hijos, se agarraban los bienes, todos eran vendidos como esclavos. Y ahí tenía que aparecer alguien y decir, ¿cuánto es la deuda? Supóngase que fuesen 200 denarios, que eran 200 días de trabajo. Entonces venía alguien y se metía la mano en el bolsillo y decía, aquí están los 200 denarios. Yo voy a redimir a esta persona. A eso se le llama redención. Mire lo que dice un estudio bíblico acerca de la redención. El vocablo redimir, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio, liberar de la esclavitud, comprar en el mercado y sacar del mercado. Era ir. Estas personas lo que hacían era que los ponían a exhibir y decían, este esclavo tiene estas características. ¿Quién ofrece un denario? Entonces venía el que iba a redimir y decía, yo ofrezco ese denario y yo compro a esa persona, le compro la libertad. Ahora, cuando el que iba a redimir no es que compraba para esclavizar, compraba para hacer libre y sacarle del mercado. Y eso es lo que Jesús nos hizo. Jesús no derramó su sangre para que usted y yo seamos esclavos de este mundo. Derramó su sangre para redimirnos de todo pecado y que podamos ser completamente libres para su gloria. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted y yo fuimos comprados. Y ahora sí quiero ampliar esta experiencia. Dios no perdona pecados. Y sé que eso debe estar sorprendiendo a muchos. Dios lo que hace es que recibe un pago por el pecado. En el Antiguo Testamento, que era un cordero pascual. Y cuando Jesús vino a esta tierra, tenía que ser derramada la sangre del cordero perfecto. ¿Para qué? Para que se saldase la deuda. El Padre no es que nos ha perdonado a nosotros, sino que la sangre pagó el precio para que usted y yo hoy podamos ser perdonados. Entonces, entendamos algo. El perdón es gratuito para nosotros, pero no para el Padre. El Padre recibió su pago. Por eso cuando vamos a la presencia del Señor, ayer que estaba orando precisamente por esta reunión, ayer en la tarde, mientras oraba por esta reunión, le decía, Señor, permíteme hablarles y que puedan dimensionar lo que hace la sangre en la vida de nosotros. Entonces, cuando fui a orar, lo primero que hice, después de adorarle, es poner mi vida a cuenta. Señor, si hay algo en mi vida que estorba, por favor, perdóname. Si hay algo en lo que te he fallado, por favor, perdóname. Si me he equivocado, por favor, perdóname. Entonces yo tengo en mi mente, digo, ¿qué es lo que está ocurriendo según la Biblia? El Padre está en su trono. Yo estoy presentándome ahí como cuando usted se presenta. Y cuando abro la boca, viene el acusador, pero es pecador. Te ha fallado. Y entonces habla el Hijo y dice, Padre, recuerda lo que tú demandaste como pago por él, por ella, yo lo pagué. Puede entrar ante tu presencia con toda libertad porque ha sido redimido, redimida en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Hay una gran diferencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sí, Pedro entendía lo que iba a hablar. Esto que escribió el apóstol Pedro, lo entendía a la perfección. Han sido rescatados de su vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata. Por eso a Dios no hay eso de que, Señor, yo te doy para que tú me des. No, eso no existe. A Dios no se le puede comprar. Para Dios eso es basura.
Por eso cuando usted escuche que es como una negociación, Señor, eso no existe delante del Señor. No existe, porque oro y plata es corruptible en esta tierra. Versículo 19, si no fueron comprados con eso corruptible, sino, léalo conmigo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted no fue comprado con cualquier cosa. Oro, plata, diamantes, eso es cualquier cosa. Usted y yo fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no vivamos como vivíamos antes. Y ahí está el meollo del por qué fue derramada la sangre. Para que esa vida vieja quede vieja, muerta, y vengamos a esta nueva vida. Y para que podamos decir, como nos enseña su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, que nos dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora permítame decirle esto de parte del Señor. La sangre fue derramada sobre su vida para que usted hoy pueda gozar de una vida nueva, completamente nueva, una vida plena en Jesucristo. Aleluya. Entonces nosotros estamos endeudados. Una deuda no en esta tierra, sino una deuda con Él. Estoy agradecido porque Él pagó el precio. Entonces ya esta vida que nosotros nos hemos mal acostumbrado a decir mi vida, esta vida es de Él. Cuando ocurría este acto donde alguien venía y redimía y pagaba el precio, la persona que era comprada quedaba a servicio del comprador. Pero ¿sabe lo que el Señor nos hizo a nosotros? Nos dijo, usted no tiene que deberle nada a nadie. Yo lo he hecho simplemente por amor. Por eso tenemos una deuda de gratitud hacia arriba. Usted no le debe nada. Ahora, eso no significa que no vamos a ser agradecidos, pero algunos andamos buscando cómo arrastrarnos por aquí y arrastrarnos por allá. No. Usted, como hija, como hijo del Señor, la única deuda es con el cielo, porque esa deuda fue por amor. Amén. Y el día de hoy que usted está aquí, usted puede decir, Señor, de hoy en adelante voy a entender que la única persona a quien me debo es a ti. Mi esposa amada un día me dijo, ¿cómo has logrado ser fiel cuando yo conozco a muchos hombres que han sido infieles? Entonces le digo, hay un dique de protección en mi vida. ¿Y sabes cuál es? Se llama una deuda de gratitud con el Padre. Y mientras yo ame al Padre, yo ame al Hijo y ame al Espíritu Santo, esto jamás va a pasar. Cuando yo oro al Señor, yo le digo, Señor, tú sabes que eso jamás puede pasar. Y la única razón es porque te amo. Alguien dirá, ay, pero qué poco romántico. No, se llama realidad. ¿Sabe por qué? Porque un hombre puede amar mucho a una mujer, pero si no ama a Cristo, ese hombre le va a ser infiel a esa mujer, lamentablemente. Y no he conocido a uno solo, pero cuando un hombre verdaderamente ama a Jesucristo, sabe que a quien le va a fallar primero es a Él. Y sabe que no puede darse ese lujo. Por ende, por esa deuda que tenemos en el cielo, uno sabe que no puede fallar. La sangre preciosa ha sido derramada. Ahora esta deuda nos hace lo siguiente, nos hace tener 0 deudas con este mundo. 0 deudas. Ay, pero pastor, yo me he equivocado con la familia. Entonces uno va y arregla lo que puede, pero lo que no puede, uno no puede vivir ahí. ¿Por qué? Porque ya el Señor le ha perdonado. La sangre fue derramada. Y por último, ¿para qué? Para tener vida eterna. Para que usted y yo podamos tener vida eterna. Mire, es imposible
que en esta tierra usted y yo no tengamos un alma, que no haya algo dentro de ese cuerpo y que en esta tierra no haya algo después de la muerte. Sabía que hay una gran cantidad de personas a lo largo de la historia de este mundo que han muerto y han vuelto a la vida y que hablan de situaciones similares, como que iban en un túnel, como que miraban a personas. Hay un gran grupo de personas que dice, estaba en un lugar celestial y miraba personas de mi pasado, pero ya no los miraba igual, los miraba jóvenes. Claro, estaban en la presencia del Señor. Así que para los que ya hemos envejecido y dice, ya cuando vaya al cielo voy a llegar viejito, viejita, no se preocupen, en el cielo todos vamos a ser jóvenes. Así que alégrese también. Pero la razón principal para que la sangre fuera derramada es que usted y yo pasáramos una eternidad con Cristo. ¿Usted se imagina? La Biblia habla de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Supongamos que es mi mismo nombre, mi primer nombre es Alex. Entonces, imagínense en aquel momento, cuando llegue el momento donde se va a leer los nombres que están en el libro de la vida y me llamen Alex, Otoniel, Osorio, Morales, y que yo pueda decir, presente, entra en el gozo de tu Señor. Ese día, todo lo que hemos vivido en esta tierra no significará nada, porque estaremos para siempre con Él. Se habrá terminado todo este dolor y esta angustia, y esto será como aguas que simplemente pasaron. Miren lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Yo soy el alfa y la omega, que son las letras del alfabeto griego. El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Los que lavan sus vidas, sus ropas. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Y le tengo una buena noticia. Si usted entregó su vida a Jesucristo, usted ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y ese día, usted y yo vamos a celebrar en las bodas del Cordero para siempre con el Señor. Vamos a disfrutar de su presencia, una eternidad con Él. ¡Aleluya!